Comenzamos, como les decía, mis queridos hermanos, hermanas, pastores, eh, el estudio bíblico de las primicias. Qué importante, mis hermanos, lo que hemos estado estudiando y qué importante cómo Dios se encarga para sustentar la obra del Señor, para sustentar quienes están trabajando en la obra, ¿cierto? Quienes están a cargo de iglesias, pastores, evangelistas, misioneros, ¿cierto? Cómo Dios se encarga y a través, si nosotros entendiéramos profundamente el significado de cada una de estas clases que hemos tenido y la profundidad que nos da el Señor, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, la revelación que nos da el Señor a través del Espíritu Santo sería maravilloso poder experimentar y cambiar el enfoque de lo que es nuestra ofrenda, de lo que son las primicias, porque el Señor es claro en su palabra. ¿Cierto? Veíamos la clase anteriores que es a través por la gracia que el Señor nos da y por gracia nosotros tenemos que entregar porque Él ya nos bendijo, porque Él em, ya nos sustentó, por lo tanto nosotros tenemos que por esta gracia que el Señor vino a salvarnos, a regenerarnos, a hacernos nuevas criaturas, y con esa revelación que Dios nos dio y de tener el ADN del Señor Jesús, ¿cierto? Tenemos otra visión de lo que es dar, ¿cierto? Tenemos otra visión, porque Dios prueba a través también de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, prueba también nuestro corazón que no debemos tener ahí nuestra mirada, ¿cierto? Sino que debemos tener las miradas en las cosas celestiales. Partimos, mis hermanos. Ya, los contenidos, la introducción, el concepto de primicia, el significado, primicia es señal que ha sido bendecido, el poder de la primicia es honrar a Dios, Jesús, nuestra primicia y reflexiones finales. Eso es lo que vamos a trabajar en este día. Y claramente Levítico en el verso 23, perdón, en el capítulo 23 del 9 al 10, en una versión, en otra versión, no en versión nueva traducción viviente, tenemos la palabra del Señor, que ahí el Señor manda a Moisés y le dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Este texto es súper importante porque también lo vamos a hacer al final. Lo vamos a trabajar al principio y después lo vamos a trabajar al final porque es un texto profético. O sea, lo que Dios pudo trabajar ahí en mi corazón. Es un texto profético de lo que significa después más adelante. Em, y la primicia, el concepto de primicia, se refiere a la primera parte de la cosecha, los primeros frutos de la tierra o la primera parte de cualquier cosa que se produce. Dice, la palabra hebrea para primicia significa una promesa por venir en el hebreo. Y respaldándolo esto con los textos bíblicos, ¿cierto? Tenemos Éxodo 23:19, el 34, del 34 al 26. La primicia de tu tierra la llevarás a la casa del Señor tu Dios. El Levítico 23:10 al 14, traerás una gavilla de la primicia de tu cosecha al sacerdote. Y vuelve a ratificar acá en Deuteronomio 26 del 1 al 10, tomarás la primicia de los frutos de la tierra y la pondrás en un canasto. Claramente, ¿cierto? Vemos cómo el Señor instruye al pueblo, instruye a Moisés, ¿cierto? De entregar los primeros frutos, ¿cierto? Los primeros frutos porque el pueblo ya había entrado a la tierra prometida, ¿cierto? Y el Señor los instruyó de cómo poder entregar
para sustentar en este caso al sacerdote del tabernáculo, en este caso, ¿cierto? Y podía eh, ser entregada para la obra, ¿cierto?, del tabernáculo. Tenemos claridad que primicia entonces es una palabra que se refiere a la primera parte de la cosecha. Hay primicia de primeros frutos, ¿cierto? Hay primicia de animales, hay primicia de cualquier cosa que se produce o de cualquier cosa en la que Dios nos pueda bendecir, ¿cierto? Porque también podemos decir, tenemos primicias del trabajo que Dios nos ha permitido realizar, nos ha dado salud, nos ha dado la fuerza, la inteligencia y todo para realizar el trabajo. Y nuestra primicia sería también la parte que corresponde al Señor de lo primero que tenemos que darle a Él, ¿cierto? Así que ahí es ahí el concepto y también es ahí también aquí el significado que podemos interpretar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que la adoración, que la primicia son una forma de adorar al Señor, reconociendo su soberanía sobre la creación, reconociendo que Él es nuestro Dios y reconociendo también su soberanía sobre la creación, sobre nuestras vidas. Y también lo podemos hacer a través de la gratitud. Las primicias expresan gratitud por la provisión de Dios, ¿cierto? Lo podemos hacer y lo dice claramente, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante en los textos que enfocan también estas primicias a lo que se refiere a la gratitud, porque ya hemos sido bendecidos, tenemos que dar al Señor como una forma de gratitud, ¿cierto? Por la bendición que Él nos ha entregado, no por una cosa que Él me va a bendecir, si yo doy, Él me va a dar. No. ¿Trae bendición? Por supuesto que trae bendición, porque estamos cumpliendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo debemos entender que no es una cosa que Él me va a dar, sino que es una cosa que es un acto de adoración que yo voy a entregarle a Él por todo lo que Él me ha bendecido. Por otro lado, tenemos también que es un símbolo, un significado de obediencia. Demuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Es un mandato de Dios, el Levítico, ¿cierto? Lo dice claramente. Y nosotros debemos obedecer porque el Señor dentro de su amor sabemos que Él guarda nuestro corazón, Él cuida nuestro corazón y esta es una forma también de desprendernos, ¿cierto? Y por lo tanto de obediencia al Señor. Y también es una prioridad. ¿Es prioridad? Por supuesto. Debemos dar a Dios lo primero, debemos dar a Dios prioridad, porque gracias a Él tenemos todo, ¿cierto? Y debemos dar esta primicia, el primer fruto, la primera cosecha, ¿cierto? Lo primero que Dios nos ha entregado, como nos ha bendecido, ¿ya? De acuerdo a cómo nos ha bendecido. Y aquí tenemos un título, por decirlo, que la primicia es la señal que ya ha sido bendecido. Ya lo habíamos hablado anteriormente y el texto dice, preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Hay un reconocimiento, ¿cierto? Con esta ofrenda reconozco de dónde viene todo, quién es el que me ha bendecido, ¿cierto? Significaba que ya habían entrado a la tierra prometida y que habían entrado a la tierra de la promesa y que habían tenido la primera cosecha de sus siembras. Por eso el Señor demanda este texto ahí en la palabra, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender eh, que es importante, que es la señal que ya ha sido bendecido. Si estamos con un corazón limpio frente a Dios, si estamos
si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, ¿cierto? Si hemos ido madurando, creciendo, ¿cierto? En lo que Dios nos ha entregado, sin duda que estamos siendo bendecidos en todas las áreas, ¿cierto? Emocional, espiritual, física, y estamos siendo bendecidos y Dios nos ha prosperado también en el área económica. Entonces, como ya hemos sido bendecidos porque estamos con un corazón dispuesto, como estamos con un corazón limpio frente a Dios, es por eso que debemos dar esta primicia, ¿cierto? Como señal de que ya hemos sido bendecidos. Otro concepto importante, eh, que primicia es honrar a Dios. Primicia es honrar a Dios. Me gustaría que un hermano que voy a buscar aquí para poder mencionar pudiera leer Nehemías 9:35. Mi hermana Janet Castillo, que la puedo ver ahí en pantalla. Nehemías 9:35. Mi hermana Janet, no sé si me escuchó. Estoy buscando. Ah, ya, ya, tranquila, tranquila, mi hermana. También está en la pantalla, si quiere leerlo en esta versión, nueva traducción viviente, también lo puede leer de ahí o Ya, busca la Biblia, como quiera. ya dice, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señoría primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones, a la primera cría de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo que establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Muchas gracias, hermana. Pero leyó en Nehemías 10:35 al 36. Le agradezco porque ahí ellos ya se habían comprometido con el Señor, porque igual aquí el Señor de alguna forma los confronta eh, y le dice que aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Ese es en el 9, Nehemías. Estaban, ellos se habían desviado, ¿cierto? Eh, y vemos al pueblo que regresa de la cautividad y empieza a reconstruir la ciudad de Jerusalén, en este caso los muros, ¿cierto? Y habían abandonado muchas prácticas y ordenanzas de Dios. Habían abandonado que tenían que honrar a Dios a través de todo, ¿cierto? Lo que ellos habían recibido, de todo su fruto, lo primero que habían recibido. Entonces habían olvidado eso y se organizaron para la reconstrucción, pero también se organizaron para comprometerse con el Señor. Y el texto que leyó mi hermana, ahí revela el compromiso que hizo el pueblo, ¿cierto? Para, bajo el arrepentimiento, porque Edras, ¿cierto? Leyó la ley, ¿cierto? El libro de la ley, que ellos incluso habían dejado de leer. Y ahí cuando el pueblo se da cuenta de que había vivido en desobediencia, se arrepienten y dice la Biblia que estuvieron por 6 horas de pie escuchando y llorando y arrepintiendo de sus pecados. Confiesan a Dios que sus padres han sido rebeldes y ellos han andado en ese camino y seguirían así de no ser ahora que tienen la escritura. Entonces, cuando se lee, Edras lee, ellos reflexionan, se arrepienten, recapacitan y cambian, ¿cierto? Porque eso es el arrepentimiento, es cambiar, es el cambio de dirección.
íbamos por el pecado, una mala dirección, pero se cambia de dirección, se genera el cambio en uno y ahí se generó, nos comprometemos a llevar cada año al templo la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales, y ahí se estaban comprometiendo como una forma de honrar a Dios, ¿cierto? Como establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Claramente ahí está diciendo, lo presentaremos porque es para la obra, cierto, del Señor, para la obra del sacerdote. Ahora el sacerdote podríamos decir que el pastor, cierto, que cumple una labor espiritual dentro del templo, cierto, y cuando nosotros podemos llevar nuestras primicias es para cubrir las necesidades primero del siervo, ¿cierto? Luego de expandir el evangelio, luego de ayudar a los pobres, las viudas y todo lo que nos dice la palabra, pero de que lo tenemos que hacer y que claramente Dios lo estableció, y que si nos apartamos de eso, estamos pecando, ¿cierto? Porque ellos lloraron y se arrepintieron. Estaban en rebeldía. Pero ahí al leer y al escuchar la palabra, ¿cierto? Volvieron y volvieron a lo que Dios les había encomendado. Así que la primicia es honrar a Dios. Sin duda el pueblo se volvió a Dios desde su rebeldía. El poder de la primicia. ¿Tiene un poder la primicia? Sí tiene un poder, absolutamente. Aquí hay una mujer que hizo un voto, ¿cierto? Al Señor, dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, y él será tuyo durante toda tu vida, como señal de que fue dedicado al Señor. Nunca se le cortará el cabello. Primera de Samuel 1:11, nueva traducción viviente. Nosotros conocemos, ¿cierto? El llanto, la súplica y el dolor, ¿cierto? De Ana, ¿cierto? Y sabemos que ella entregó a Samuel como primicia al Señor. Se lo dedicó al Señor. Entregó a Samuel para el Señor como primicia para él. Y ahí hubo una bendición, y ahí hubo una respuesta maravillosa de Dios, una mujer que no podía tener hijos. Dice después, vemos el poder de la bendición. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor, o sea, le dio 5 hijos más, ¿cierto? Samuel en el templo y 5 hijos más crecían entre tanto Samuel crecía en la presencia de Dios. Y vemos el poder de la primicia. Ella le dedicó su hijo. Yo quiero contar algo cortito porque no puedo contar tanto testimonio porque no corresponde, estamos en estudio bíblico, pero mi hija pequeña, que la vine a tener a los 38 años, eh, pensando ya había sido un periodo de diferencia con Javiera de 18 años. Y nosotros que sí habíamos sido restaurados por el Señor, habíamos conocido el Evangelio, habíamos llegado a Cristo, pero dentro de las promesas que nos hizo el Señor, dijo que nos iba a aumentar la descendencia, y dentro de eso yo le pedí al Señor que me diera una hija o un hijo. Y le dije, ay, quizás fue, no sé, pero yo sé que a él le agradó por la presencia, por la respuesta, y le dije, quiero una hija o un hijo que me des para ser servidor tuya o ser servidora tuyo. Y es que me emociona un poco. Y si no va a ser servidora, no me lo des. Pasaron un tiempo muy corto y ya yo iba a cumplir los 38 años. Yo le dije, Jaime, el Señor no nos dio el hijo. No, no nos dio el hijo. Y yo estaba esperando porque ya eran 38 años, esperando para cuidarme. y, y resulta que estaba embarazada. Entonces, no soy Ana, pero me toca eso, me toca, porque Dios contestó mi oración y yo quise dedicársela. Y ella es una niña que está dedicada a conocer a Dios, tiene mucha fe.
Eso, mis hermanos. Seguimos. El poder de la primicia. El poder de la primicia. Sin lugar a dudas, tiene un poder maravilloso. Y por lo tanto también la primicia es bendición, porque aquí el Señor es claro, ¿cierto? Y dice, los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina para, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Ezequiel 44:30. Si yo doy con un corazón sabiendo que Dios me bendice, ya me bendijo, Él conoce mi corazón y sabe la condición, lo escudriña, entonces Él va a traer la bendición. Y Dios, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Entonces la primicia trae bendición, mis hermanos. Y aquí es un texto súper conocido, pero yo lo puse en otra traducción. Y dice, es súper fuerte también en esta traducción, no sé si alguno de los hermanos me lo puede leer, que es Malaquías 3:10. Y quiero pedirle a mi hermano Moisés, por favor, en Malaquías 3:10, si usted me lo pudiera leer, por favor. Amén. Amén. Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. ¿Hay bendición? Amén. Sí, hay bendición. Y aquí en la nueva traducción viviente dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, le abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué fuerte, ¿eh? Pónganme a prueba. Sin duda que trae bendición. Y lo hemos podido experimentar usted en su vida, nosotros en nuestra vida a lo largo de este tiempo que el Señor trae bendición y la palabra lo confirma, la palabra lo dice claramente, ¿cierto? Que el Señor nos va a dar hasta que sobreabunde y que no tendremos espacio suficiente para poder guardar la bendición, porque estamos cumpliendo la palabra del Señor. Las primicias son un acto de fe y de obediencia que atraen la bendición de Dios. Lo dejamos claro, ¿cierto? Porque es fe y obediencia lo que Dios nos manda. Al ofrecer las primicias reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y recursos. La bendición de Dios se manifiesta en la abundancia y prosperidad eh, en todas las áreas, espiritual, porque si yo estoy bien dando mi primicia, claramente el Señor lo decía en su palabra, me va a bendecir si estoy con un corazón limpio, con un corazón sano, y va a traer a mi vida abundancia y prosperidad, abundancia de paz, abundancia espiritual y prosperidad en todos los ámbitos, prosperidad de alma, prosperidad en la familia, de paz, ¿cierto? De tranquilidad y prosperidad económica. Sin duda que no nos va a faltar. Dios siempre va a proveer. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dice que aquí también, cuando Isaac sembró su cultivo ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. Porque Él le entregó al Señor y el Señor lo bendijo. Seguimos. La primicia es morir a mis
intereses. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos podamos negar a nosotros, ¿cierto? A nuestros intereses, muchas veces la carne, muchas veces la vanidad o la codicia que se puede acumular en nuestros corazones, ahí afecta, ¿cierto? Nuestra relación con Dios y afecta sobre todo esta área donde Dios nos quiere bendecir. Y claramente lo dice en su palabra, ¿cierto? Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Es importante, hermanos, que debemos morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y que el carácter de Cristo se vaya fortaleciendo en nosotros, el fruto del Espíritu pueda ser abundante en nosotros, ¿cierto? Para que podamos presentarnos bien ante el Señor. Una primicia con olor fragante, una primicia eh, aceptable, aceptable o aceptada delante del Señor. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac el sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, su único hijo, Isaac. Él estuvo dispuesto a morir, era su hijo, a morir a él mismo y obedecer a Dios. Claro, y sin lugar a dudas que esa es una primicia para el Señor, que nosotros podamos morir a nuestro interés, a nuestro yo, que es tan fuerte hoy en día, sobre todo, ¿cierto? El orgullo. Yo siempre digo que soy una orgullosa en tratamiento, porque tenemos el orgullo de Adán, ¿cierto? Desde la simiente, ahí hay orgullo. Y, y es tan necesario que nosotros podamos reconocer que necesitamos a Dios y que necesitamos morir a todos nuestros intereses y lo que el mundo nos da también, o lo que el mundo nos ofrece y nos está controlando muchas veces con las últimas modas, con los últimos celulares, con los últimos vehículos, no sé, etcétera. Pero, y yo puedo enfocarme mucho ahí y mi corazón mucho ahí quizás en la avaricia, en la codicia y al final Dios quiere que debemos morir a las cosas terrenales, ¿cierto? Y buscar las cosas de arriba. Y eso es primicia, morir a mis intereses. Ejemplo de personas que ofrecieron primicias. Tenemos a Abraham y Jacob y el pueblo de Israel. Y yo le voy a pedir que me lea, si es que alguien puede ver de acá, a mi hermana Lidia, de la Iglesia de Nacimiento. Si puede leer los textos que están acá, que es Génesis 14:20, que es Abraham. Amén, mi hermana. Sí. Y también Jacob, o sea, el personaje de Jacob en Génesis 28:20 al 22. Si es que los puede ver de acá, si no, léame uno. Abraham, Génesis 14:20. Sí, amén. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a sus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Disculpe, mi hermana, que estoy bien resfriada, sí. Ay, Jacob, Génesis 28, del 20 al 22. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege de este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Amén. amén. Siga nomás, hermano. El pueblo de Israel, Éxodo Sí. 23, 19.
Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Lo mejor de la primera cosecha. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Y un gusto de escucharla también. Amén, mi hermana. Eh, Nos vimos una vez allá en Santa Juana y después estuvimos compartiendo un poco acá por el Ministerio de Niños. Por eso me dio gusto escucharla. Claramente, ¿cierto? Vemos como Abraham, Jacob y el pueblo mismo de Israel comprendió la importancia de las primicias y ofrecieron la décima parte, ¿cierto? De todo lo que él me dé. Antes de la ley, incluso Abraham, ¿cierto? Dio diezmos a Melquisedec, que es la décima parte de todos los bienes. Vamos a seguir. La primicia es consagrada. La primicia es consagrada. La primicia debe ser consagrada al Señor porque le pertenece. El pueblo de Israel es considerado la primicia del Señor, un pueblo apartado, consagrado para Dios. Todo aquel que lo desprecia harán considerados culpables ante Dios. Israel como pueblo es primicia de Dios. Nosotros también somos primicia de Dios gracias a Jesucristo. Y el texto dice, Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. O era una primicia consagrada. El santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Seguimos, mis hermanos. Y aquí llegamos a un punto ya, vimos la gran mayoría de los textos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y siempre hay un contraste, siempre hay un reloj profético, hay un tiempo profético que Dios nos está también diciendo a través de esa palabra, ¿cierto? Que, que es de bendición, pero en este texto me quiero enfocar eh, y que yo me maravillaba delante, estaba como anodada, anodada, ay, ya, estaba sorprendida, iba a decir que no lo puedo decir por los nervios, yo creo. Estaba muy sorprendida de cómo, de la perfección nuevamente de Dios y de cómo Dios tiene todo tan estructurado, tan bien hecho, y hemos sido tan bendecidos, ¿cierto? A través de lo que él estableció en el Antiguo Testamento y cómo todo calza después en el Nuevo. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando haya entrado en la tierra que yo os doy, y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. Esos conceptos quiero que se queden. El sacerdote mecerá la gavilla de los primeros frutos, ¿cierto? Mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Claramente aquí el Señor estaba, y aquí nos va a quedar más claro en versión internacional, nueva versión internacional que la podamos leer. Eh, no sé, voy a ver a un hermano para ya ir al gráfico que tengo para poder explicar. Patti Gallegos, mi hermana Patti Gallegos. Si está por ahí, si no, me dice sí. O Josué de Santa Juana. Levíticos 23, Amén. amén, hermano Josué. Levíticos, 23. sí, del 9 al 17. Amén. Y de aquí Del 9 al está, 17. Dice sí, así. Y habló Jehová a Moisés, diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermano Josué. Amén. Muchas gracias. Aquí hay un texto súper importante, hermano, porque aquí nos habla claramente de la fiesta de las primicias, que era un evento, un mandato también que ordenó el Señor a Moisés, ¿cierto? Que ellos pudieran hacer esta fiesta, que era en relación, que llevaran al sacerdote una gavilla. Voy a poner el gráfico para que lo puedan entender. Y ahí hablaba mi hermano que el día 15 de Nisan, que es Nisan, es el primer mes del año para los judíos, ¿cierto? El día 15 de Nisan, ellos debían presentar, o sea, el día de Nisan, pero la primicia la debían presentar el día 16. El 15 era el día primero de Nisan, ¿cierto? Perdón, el día del mes primero. Yo pido a Dios que pueda explicar bien porque es muy importante. Em, y gracias al texto que nosotros pudimos ver, ¿cierto? A la palabra de Dios que nuestro hermano no leyó, dice que el sacerdote en este día 16, ¿cierto? Tenía que presentar la primicia, ¿cierto? De la gavilla eh, al sacerdote. Tenía que presentar la primicia de la gavilla, ¿cierto? Al sacerdote. Que la gavilla era en hebreo significaba, se podía decir Gomer, ¿cierto? Que era una antigua unidad de medida que correspondía a 1300 gramos, ¿cierto? Era una antigua unidad de medida hebrea que correspondía a 1300 gramos de la cosecha, de la gavilla en sí. Eh, Y era muy importante que el sacerdote, como dice la palabra, voy a ir un poquito atrás, cuando ustedes hayan entrado a la tierra les voy a dar y llevarán al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote, aquí es súper importante este concepto, mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. Ese era el tipo de adoración, ¿cierto? De acuerdo a lo que había mandado el Señor, lo que le había dicho a Moisés, ¿cierto? Que tenían que llevar sus primeras, antes de la cosecha debían llevar las gavillas para que el sacerdote pudiera
¿Qué hacer con la gavilla? Mecerla, moverla, girarla, trabajarla. ¿Qué otro concepto puedo decir? Pero era súper importante porque era en gratitud al Señor, si bien esto es en gratitud al Señor, pero tenía un concepto más importante, ¿cierto? Esto representaba un evento de gratitud, Dios como el dador de la cosecha, pero el principal motivo era que se tenía que mecer para ser, para ser aceptada la primicia. Era necesaria mecerla, era necesaria moverla, era necesario girarla, era necesario moverla, ¿cierto? Probarla. Entonces, para que pudiera ser aceptada por el Señor, debía ser em, mecida, mecida, ¿cierto? Debía mecerla, el sacerdote debía mecerla. Y en ese momento lo hacía el día 16. El día 15 empezaba esta fiesta, porque después empezaba la fiesta de los panes y levadura, representación después del día de Pentecostés, ¿cierto? De lo que se originó la salida del pueblo de Israel desde Egipto, ¿cierto? Y el sacerdote el día 16 presentaba la gavilla como primicia, ¿cierto? Y debía mecerla. Qué importante, porque aquí viene la relación. Eh, el primer día de cada semana, no, aquí. En este caso, el sacerdote representa, para que lo podamos conectar con el Nuevo Testamento, representa, él tenía que mecer la gavilla, era la primicia que llevaban. Entonces, en este caso, el sacerdote representa a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que es el gran segador, que es el gran segador, y sus hijos están representados como una mies madura listo para la cosecha. Entonces, el sumo sacerdote era Jesús en este caso, que debía mecerse, Jesús era la primicia, ¿cierto? Y que debía ser el segador y que debía mecerla. Luego, con una gavilla como primicia de cosecha, inmediatamente después de su resurrección, Cristo resucitó a un grupo de salvos que también son llamados primicias de los que resucitarán en su segunda venida. Y dice que número 3 ofrece a Jehová, en el Antiguo Testamento ofrece a Jehová para que sea aceptada. Y Jesús subió al Padre, ¿cierto? Después de que les dijo a María, dice, no me toquen en ese momento después de la resurrección, ¿cierto? Que estuvo cierto tiempo y no subió inmediatamente al Padre, sino que no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios, y a vuestro Dios. Entonces, él no estaba listo, él aún no había subido, él aún no había ido a levantar la gavilla ya, porque si él representaba al sumo sacerdote, tenía que levantar la gavilla de su sacrificio, de su primicia, porque Cristo es la primicia suprema. Cristo se entregó, ¿cierto? Por nosotros, se entregó por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y Él fue la primicia perfecta, ¿cierto? Que presentó al templo, que presentó en este caso a Dios. Fue la primicia perfecta. Y, mm, y su primicia fue aceptada allá en los cielos, cuando le dijo a María, todavía no he subido al Padre, pero hubo un momento que él subió, ¿cierto?, al Padre, y yo creo que allá llevó la gavilla, la meció, la movió, y le dijo, aquí está mi ofrenda, aquí está mi primicia, aquí está el sacrificio, y el Padre le dijo, su sacrificio es aceptado. El sacrificio de Cristo y su resurrección es la garantía de la resurrección de todos los justos muertos. O sea, qué importante el tema de las primicias, hermano. Qué importante lo que nos representa, que cada vez que nosotros hacemos este símbolo en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia que nos corresponde, qué importante saber de dónde viene todo. O sea,
aquí se cumplió la profecía. La primicia apuntaba netamente a la resurrección de Cristo y que gracias a esta resurrección de Cristo todos después vamos a ser la primicia de Dios porque todos vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces, cuando yo llevo lo primero, ¿cierto? Mi primer dinero, ¿cierto? Al servicio de primicias que hacemos en nuestra iglesia, yo llevo lo primero, yo llevo los primeros frutos, o yo llevo alimentos de lo primero que saqué, de lo mejor que saqué de mi despensa, ¿cierto? Y se lo llevo al Señor. Qué importante saber qué es lo que estoy haciendo, cuál es el símbolo de eso. Es el símbolo que Jesús fue la primicia suprema, es el símbolo que Jesús es el gran segador y sus hijos están representados como la mies y listos para la cosecha. En Apocalipsis dice que Él vendrá con la hoz, ¿cierto? Y qué importante saber este concepto y saber de dónde viene todo, hermano, y saber que Jesús es la primicia suprema, es la primicia que el Señor estableció para que nosotros pudiéramos entender cada vez que que estemos haciendo este acto de adoración al Señor y nosotros podamos entender cuál es el concepto, de dónde viene. Dios lo estableció cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dios lo establece a nosotros que con Jesús vamos a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? A la nueva Jerusalén. Entonces lo establece, lo relaciona y que cada vez que nosotros hagamos esto, sepamos la importancia y sepamos que debemos presentarle lo mejor a Dios, lo primero, lo mejor de nosotros con un corazón limpio. Siempre eso es tan importante, ¿cierto? Porque cuando uno va a dar una ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano, porque esa ofrenda, dice la palabra, estoy parafraseando, no va a ser aceptada por el Señor, porque tú estás mal con tu hermano. Entonces reconcíliate con él, sana tu corazón y ve a dejar la ofrenda. Esa es una ofrenda aceptada para el Señor. Hoy, hermanos, y el miércoles pasado, y hoy día entendía por qué el Señor nos hacía pasar eso, pudimos ir a ver a dos ancianos, una parte de nuestra familia y el otro un apoderado de la escuela, pero no, él no es apoderado, sino que el abuelito de una alumna o el papá de una apoderada. Y ellos estaban ya en su último tiempo y, y yo me maravillaba porque el miércoles pasado ya oramos, ella se fue en Cristo para la gloria de Dios. Con 90 años se fue con el Señor, ahí pudimos estar ministrando mucho tiempo antes. Ahí el Señor ratificó que era Él que se la llevaba. eh, bueno, al otro día murió. Y hoy día cuando fuimos a ver a este apoderado, caballero estaba ya en su último tiempo, 87 años, podíamos ver también que ya volvimos a casa, a preparar los últimos detalles del estudio y nos avisan que había fallecido. Y ya nosotros habíamos ido a orar por él y podíamos ver que él había también recibido a Cristo, se había arrepentido y todo eso. Y yo entendí este concepto. Yo decía, oh, gracias Jesús, porque tú levantaste la gavilla, tú la meciste allá junto al Padre y gracias a ese acto, ese sacrificio tan grande que tú hiciste, esa primicia tan grande, estas dos personas al irse contigo van a poder verte, van a poder resucitar. Lo mismo para nosotros hoy, hermano. Para nosotros que tengamos esperanza de que todos los justos, muertos o todos los que hemos recibido al Señor y nos toque partir, vamos a tener esta garantía gracias a este sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesús, nuestro segador. Hasta ahí el estudio. Vamos a hacer las reflexiones finales en relación a, y no sé cómo estoy en la hora, casi, en relación a lo que estamos trabajando, que las primicias bíblicas son un principio fundamental en la fe cristiana que nos enseña a priorizar a Dios en nuestras vidas.
¿Cómo no, cierto? ¿Cómo no vamos a priorizar a Dios sabiendo que Jesús fue la primicia y se entregó por completo por nosotros? Meció la gavilla y fue aceptado por el Padre ese sacrificio y dijo, consumado es. No hay más. Gracias a Él podemos entrar. Las primicias son un acto de adoración y gratitud a Dios, representa la prioridad que debemos dar a Dios en nuestras vidas, son un recordatorio de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y recursos, atrae la bendición y prosperidad de Dios. Los beneficios son bendición y prosperidad, protección y guía, paz y gozo y por supuesto crecimiento espiritual. Y si lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, dar a Dios lo mejor de tu tiempo, talento y recursos. Priorizar a Dios en tus decisiones y acciones. Ofrecer gratitud y adoración a Dios por sus bendiciones. Enseñar a los demás sobre la importancia de las primicias. Las primicias bíblicas son un llamado a priorizar a Dios en nuestras vidas, reconociendo su soberanía y provisión. Él nos gobierna, Él es el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que demostrar esa fe y gratitud al recibir y al entregar, ¿cierto?, esta primicia que es para la obra del Señor, que es para los santos, que es para los que trabajan en la obra, para los que viven del ministerio, ¿cierto? De la predicación, del servicio a Dios, para aquellos que están predicando, expandiendo el reino de Dios para los pobres, para las viudas, pero principalmente para los que están ahí, para el sustento del templo, ¿cierto? Eso, mis hermanos. Hasta aquí ha sido el estudio. Estoy muy, muy bendecida con estos estudios que pudimos profundizar más en lo que, en mi caso, por supuesto, de lo que son las ofrendas, las primicias. Podemos dar también un- una retroalimentación. No sé, a mí me gustaría que me dijeran, yo quiero hablar y qué recuerdo acerca de las ofrendas. Quiero empezar con Primera de Corintios, pero aquí vamos a tener poco tiempo porque ya estamos pasados de la hora. En el primer día de la semana, dice, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. En el primer día de la semana, aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ahí en Primera de Corintios 16:2. Conforme a como hayamos sido prosperados, también decía. No es ligera, debemos meditar ante Dios, es un acto consciente de obediencia, de adoración, con un corazón limpio, un acto de alabanza, de adoración. Ofrendamos según lo recibido. Debemos reflexionar de las bendiciones de Dios recibidas de parte de Él. Él nos ha bendecido porque nosotros nos hemos entregado, porque nosotros hemos reconocido esta gracia que Dios nos ha dado, ¿cierto? Esta gracia que al reconocer a Cristo como nuestro Salvador podemos entender cuál es la verdadera riqueza, ¿cierto?